Los libros de Esdras y Nehemías. Proponemos la lectura de los dos libros como una sola obra, o más bien como la segunda parte de la obra del cronista, la que contiene la historia de la vuelta del destierro y la restauración del templo de Jerusalén, en los capítulos 1 a 6 de Esdras, y la que contiene la organización de la comunidad judía de Jerusalén en el resto de Esdras, es decir, hasta el capítulo 10, y en el libro de Nehemías. En primer lugar, la vuelta del destierro y la reconstrucción del templo. Esdras empieza con el decreto de Ciro de Persia, que permite subir a Jerusalén a quien pertenezca al pueblo judío. Judá no será entonces un reino, sino una provincia sui generis del reino de Persia. Ciro pide al resto de su pueblo que ayuden a los judíos en esta empresa. Manda además que se devuelvan al templo de Jerusalén los tesoros que Nabucodonosor había llevado a Babilonia. Nuestro libro presenta el inventario de estos tesoros y se pasa a la lista por familias y clanes de los que regresan del cautiverio, como se dice en 2:1. Se encarga un príncipe de Judá llamado Sheshbazzar de los utensilios del templo que han de llegar a Jerusalén. Aunque el cronista difumina esta figura en favor del protagonismo de Zorobabel. En el capítulo 3 están ya en Jerusalén los que han vuelto desde Babilonia, y se reanuda el culto todavía antes de la construcción del templo. Hemos hablado ya de la importancia que tiene para el cronista la actividad cultual. De ahí también que detalle la lista de sacerdotes, levitas y los servidores del templo, llamados los donados, a partir de 2:43. El culto reanudado suscita en el pueblo una fuerte conmoción. Se nos dice, muchos sacerdotes, levitas y jefes de familia ya ancianos, que habían conocido con sus propios ojos la primera casa, es decir, el primer templo, sobre sus cimientos lloraban con grandes gemidos, mientras que otros lanzaban gozosos clamores. Y nadie podía distinguir los acentos de clamor jubiloso de los acentos de lamentación del pueblo, porque el pueblo lanzaba grandes clamores y el estrépito se podía oír desde muy lejos. Se nos dice en 3:12-13. El capítulo 4 se dedica a la oposición de los samaritanos a esta obra de reconstrucción del templo. Si en el libro de Ageo, el capítulo 1, se achaca el retraso de la construcción del templo a la indecisión de los judíos, el cronista subraya la oposición de los samaritanos. Judá era por entonces un distrito de la provincia persa de Samaria, por lo que en principio el gobernador de esta provincia estaba concernido con lo que ocurría en Jerusalén. Por eso el problema tiene que resolverse jurídicamente recurriendo a los sucesivos reyes de Persia, Jerjes y Artajerjes, hasta que subió al trono Darío. Recordemos que Samaria, antigua capital del reino de Israel, del reino del norte, da nombre a una región que desde la conquista asiria en el siglo VIII había mezclado a los israelitas que quedaron. Había hecho de Samaria un territorio ambiguo, de una religiosidad ambigua. Y en la vuelta del exilio a Judá, se incrementó una fuerte rivalidad de los samaritanos con los judíos. Por ese tiempo se edificó un templo en el monte Gerizim, como se ve todavía en tiempos del Señor, en el diálogo con la samaritana, según Juan 4. El monte Gerizim y su templo parecían entonces la alternativa al monte Sión y a su templo de Jerusalén. Los capítulos 5 y 6 contienen la consulta a Darío por parte de los judíos de Jerusalén y la respuesta del rey en favor de ellos después de investigar en los archivos. Así pues,
con base en el decreto de Ciro, ordenó que se retiraran los opositores samaritanos para que pudiera continuar la construcción del templo en Jerusalén. Los trabajos siguieron y los judíos llevaron a término la construcción según la orden del Dios de Israel y la orden de Ciro y de Darío. Esta casa fue terminada el día 23 del mes de Adar, el año sexto del reinado del rey Darío. Los israelitas, los sacerdotes, los levitas y el resto de los deportados celebraron con júbilo la dedicación de la casa de Dios. Se nos dice en 6:14-16. Es la primavera del año 516. Empieza la segunda parte de Esdras y Nehemías, que se puede titular Organización de la comunidad por obra de Esdras y Nehemías. En el capítulo 7 aparece Esdras. Lo presenta el cronista con su genealogía, que se remonta a Aarón. Es por tanto de familia sacerdotal. Después se incluye el informe de Esdras con sus documentos. Esdras era funcionario de la corte de Persia. Obtuvo permiso y favores del rey para dirigirse a Jerusalén. Se nos dice en el libro, este Esdras subió de Babilonia, era un escriba versado en la ley de Moisés, que había dado Yahvé, Dios de Israel. Como la mano de Yahvé, su Dios, estaba con él, el rey le concedió todo lo que pedía. Subieron también a Jerusalén el año 7 del rey Artajerjes, parte de los israelitas, de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y donados. Él llegó a Jerusalén el mes 5. Era el año 7 del rey, porque Esdras había aplicado su corazón a escrutar la ley de Yahvé, a ponerla en práctica y a enseñar en Israel los preceptos y normas, se nos dice en el capítulo 7. En el capítulo 8 sigue el informe de Esdras con las listas genealógicas de las familias que fueron con él de Babilonia a Jerusalén y la organización del servicio del templo. Los capítulos 9-11 se ocupan del problema del matrimonio de los judíos con mujeres extranjeras, paganas. Esdras prohíbe estos matrimonios en medio de una confesión de los pecados del pueblo. Se nos dice, entonces Esdras se levantó y les dijo, habéis sido rebeldes al casaros con mujeres extranjeras, aumentando el delito de Israel. Ahora pues, dad gracias a Yahvé, Dios de vuestros padres, y cumplid su voluntad, separándoos de las gentes del país y de las mujeres extranjeras. Toda la asamblea respondió en voz alta, sí, haremos como tú dices. Se nos dice en 10-12. El libro termina con una lista de los que habían incurrido en esta culpa. Y el mismo tema continúa en el libro de Nehemías. Este libro empieza con el informe de Nehemías, copero del rey de Persia. Estando en la ciudad de Susa, en el año 446, decide ir a Jerusalén, porque le llegan noticias del mal estado de la ciudad. Obtenido el permiso del rey y cartas para los gobernadores, en el capítulo 2, viaja a Jerusalén y decide la reconstrucción de las murallas de la ciudad. El capítulo 3 presenta un informe con las listas de voluntarios para esta obra de las murallas y describe los trabajos que realizaron. Además, de nuevo, la oposición de los samaritanos en forma de burlas y luego con amenazas de atacar a los constructores de la muralla. Pero siguen adelante. Se nos dice en 3:38, construimos pues la muralla que quedó terminada hasta media altura. El pueblo había puesto su corazón en el trabajo. Los judíos siguen trabajando, pero tienen que hacerlo armados para defenderse de los samaritanos, se nos dice en el capítulo 4. En el 5, Nehemías se enfrenta a problemas sociales de justicia entre los judíos, pues algunos abusaban de sus trabajadores. Dice Nehemías,
Yo me indigné mucho al oír su queja. Tomé decisión en mi corazón de reprender a los notables y a los consejeros y les dije, ¿qué carga impone cada uno de vosotros a su hermano? Congregué entonces contra ellos una gran asamblea y les dije, nosotros hemos rescatado en la medida de nuestras posibilidades a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. Y ahora sois vosotros los que vendéis a vuestros hermanos para que nosotros los rescatemos. Pues bien, condonemos estas deudas. Restituidles inmediatamente sus campos, sus viñas, sus olivares y sus casas, y perdonadles la deuda de dinero, del trigo, del vino y del aceite que les habéis prestado. Respondieron ellos, restituiremos, y no les reclamaremos ya nada. Haremos como tú has dicho. Entonces llamé a los sacerdotes y les hice jurar que habrían de seguir esta promesa. Esto se nos dice en el capítulo 5, 6 a 11. El capítulo 6 retoma la narración del capítulo 4, la reconstrucción de la muralla y la oposición de los enemigos. Se nos dice, la muralla quedó terminada el día 25 del mes de Elul. Son los comienzos de octubre del año 445. Capítulo 7 pasa a narrar el trabajo de repoblar la ciudad que estaba medio deshabitada. El capítulo 8 contiene la lectura de la ley por Esdras, de la que hemos ya hablado, y que se considera el nacimiento del judaísmo. Después de la fiesta de las tiendas, que conmemora la peregrinación de Israel por el desierto. El capítulo 9 relata una ceremonia de expiación por los matrimonios mixtos, es decir, retoma la narración de Esdras 10. El capítulo 10 de Nehemías contiene un documento especial, una especie de acta de compromiso, firmado por nuestros jefes, nuestros levitas y nuestros sacerdotes, se dice en 10.1, y continúa en el versículo 29. Y el resto del pueblo, los sacerdotes y los levitas, los porteros, los cantores, los donados y todos los separados de las gentes del país para seguir la ley de Dios, sus mujeres, sus hijos y sus hijas. Cuantos tienen uso de razón se adhieren a sus hermanos y a los nobles y se comprometen por imprecación y juramento a caminar en la ley de Dios, que fue dada por mano de Moisés, siervo de Dios, y a guardar y practicar todos los mandamientos de Yahvé nuestro Dios, sus normas y sus leyes, a no dar nuestras hijas a las gentes del país, ni tomar sus hijas para nuestros hijos. Y se añaden más detalles sobre los deberes para con el templo. Los capítulos 11 y 12 contienen noticias sobre la distribución de la población, especialmente de los levitas, mirando a que Jerusalén quedara bien poblada. En 12:27 comienza el relato de una ceremonia de dedicación de la muralla. Y en 12:44 a 3:13 se describe una época ideal de orden y fidelidad bajo Zorobabel y Nehemías. Esta etapa contrasta con la siguiente, según el capítulo 13. Nehemías había vuelto a Babilonia en el año 433. Volvió a Jerusalén con un renovado permiso del rey, encontrándose con desórdenes en el templo y con nuevos matrimonios mixtos. Nehemías hizo las reformas necesarias con el celo por la ley que siempre le guió. La obra del cronista termina así: los dos libros de las crónicas, los libros de Esdras y Nehemías. En toda esta historia continuamente se nos habla de cómo la fidelidad de Dios a su alianza hace siempre presente a Dios mismo con su salvación. Y aprendemos de esta lectura tan detallada en nombres, en actividades concretísimas, sobre todo las referidas al culto, aprendemos el servicio de Dios concreto, el servicio a la gloria de Dios, mediante la oración que le tributamos y mediante la fidelidad
con la que observamos sus leyes.